Pensando en la salvación del ser humano, Dios se reveló a la humanidad, envió múltiples mensajeros, sus profetas, y finalmente la máxima revelación de su amor vino en la persona de Jesús. Aún así, alguien podría preguntar, pero ¿y por qué Dios no ha hecho algo más? ¿Por qué no se muestra desde las nubes del cielo si todos creerían en Él? La Biblia nos ha dado suficientes evidencias del amor de Dios. ¿Será que Dios pudo haber hecho más? Esta semana, ¿qué más pude hacer? Entonces Pilato le dijo, «Luego, ¿tú eres rey?» Respondió Jesús, «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Juan, capítulo 18, versículo 37. Queridos amigos, qué gusto estar junto a ustedes una vez más. Ha pasado rápidamente una semana y bueno, estamos avanzando en la progresión lógica, natural, de lo que significa nuestra reflexión sobre la justicia de Dios, su carácter. Ya hemos visto la presencia del gran conflicto y la semana pasada estuvimos viendo estas reglas del combate en esta lucha entre el bien y el mal. La pregunta que queda ahora por explorar junto al pastor Celi es: ¿será que Dios pudo haber hecho más de lo que ya ha hecho? Gracias, pastor, por unirse a nosotros una vez más y entablar este diálogo sobre una pregunta que más de alguna persona se ha hecho. Sí, muy interesante la pregunta y esperamos poder en algo colaborar para poder responder. Muchas gracias por la invitación. No, estoy seguro que más de algo podremos aportar en nuestras conversaciones, pero sin duda, pedimos siempre cada semana que sea Dios quien vaya colocando las ideas y vaya transformando esto en acciones, decisiones para cada uno de nosotros que impacten positivamente nuestra vida. Así que vamos a orar, que Dios sea quien pueda mediar en este diálogo por sobre todo y que podamos justamente responder esta pregunta: ¿será que Dios pudo haber hecho más de lo que ya ha hecho? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre amante, sabemos que ya hemos recorrido varios elementos, hemos visto varios argumentos también, pero puede todavía la pregunta estar asomándose. ¿Y por qué no has hecho más? Si eres todopoderoso, si todo lo sabes, ¿por qué no haber hecho más, tal vez en una situación particular de nuestro pasado? ¿O por qué no haber hecho más en algún momento clave de la historia? Señor, ayúdanos para aproximarnos a esta pregunta con la compañía de tu Santo Espíritu y que sea Él quien traiga convicción y claridad a nuestro corazón y también a las decisiones de vida que nosotros debemos tomar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué más pude hacer? Así ha elegido el autor, sin duda inspirándose en el pasaje que tal vez se roba la película, tal vez del estudio de esta semana, que es esta parábola del Antiguo Testamento que encontramos en Isaías. Sin embargo, antes de llegar ahí, algunos temas tal vez deben quedar bien establecidos, porque esta pregunta no aparece en el vacío. ¿Qué más pude hacer? Presupone que ya se ha hecho algo. Y ese algo no es algo menor. Básicamente tiene que ver una vez más con lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. ¿Qué impacto tiene eso para nuestra vida? Pero que aún así uno diga, ¿será que se pudo haber hecho más? Es un tanto paradójico porque la cruz es la expresión máxima, siempre decimos, del amor de Dios, de donde más se ha revelado su carácter. ¿Será que todavía podemos legítimamente preguntar si Dios pudo haber hecho más que eso? O sea, de preguntarnos, obviamente podemos hacernos muchas preguntas. Ya hemos dicho de que desde esta esfera en la cual nos encontramos, este mundo de pecado, es difícil poder visualizar todo lo que Dios ha estado haciendo por nosotros. Me gustó el relato que presenta el autor de la lección el día sábado de este
niño que sintió que fue separado de sus padres de manera injusta, pero después cuando crece se dio cuenta que había un propósito, ¿no? por el cual el rey lo había separado, y que era para protegerlo de la peste, ¿no? que finalmente mató a muchas personas y a sus padres también. Entonces, muchas cosas que a veces nosotros no entendemos, después vamos a ver, bueno, en realidad se hizo lo mejor posible, y quizás esa es la confianza que tenemos. Nuevamente volvemos a las ideas que se han compartido las semanas anteriores. Nosotros confiamos en que Dios ha actuado de la mejor manera posible dentro del contexto del conflicto cósmico, ¿no? Él ha actuado de manera consecuente a su carácter, consecuente a su gobierno, a su carácter de amor, su gobierno de justicia, a su ley. Él no se contradice a sí mismo, Él ha dado libre albedrío, en la maldad, el pecado fue permitido con ciertos límites, con ciertas regulaciones para que pudiese igual avanzar el plan de Dios y finalmente el carácter de Dios pueda ser vindicado. Pero llegamos a este punto en cuanto a ver cómo se va resolviendo, cuál es la resolución finalmente de este conflicto. Entonces, la Biblia presenta claramente que este conflicto es entre dos poderes, en dos personas, dos seres, el ser divino, Jesucristo, y Satanás. Satanás se lo presenta como un usurpador, un engañador, calumniador. Él acusa a Dios de que Dios es injusto, que Dios es arbitrario, que Dios no le da oportunidades a sus criaturas. Y ahí es donde aparece Jesucristo. Ya habíamos dicho la semana pasada que uno de los propósitos de la venida de Cristo era venir a responder las acusaciones de Satanás, a deshacer las obras del diablo, el poder desenmascarar lo que el diablo estaba haciendo. Y eso aparece aquí en las Escrituras. Quizás podemos leer el texto que aparece aquí el día domingo, en San Juan capítulo 18, versículo 37, en este diálogo de Jesús con Pilato. Pilato le dice, ¿eres tú rey? Jesús responde, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo viene a mostrar una realidad, una verdad que ha estado oculta, una verdad que ha estado siendo distorsionada por Satanás. Satanás ha tratado de presentar una idea falsa de quién es Dios, de su carácter. Lo presenta como un Dios, ya dijimos, arbitrario, injusto. Lo presenta como un Dios que solamente quiere complacerse a sí mismo. Sin embargo, Jesucristo viene a mostrar el verdadero carácter de Dios. Eso es lo que Él viene a hacer. Y ese es, digamos, lo que desenmascara finalmente a Satanás. Jesús viene a dar testimonio de la verdad. Él viene a demostrar la justicia y el amor de Dios, ¿no? Vamos a ver después allí en Romanos cómo la venida de Cristo y su muerte nos muestran algo acerca de Él. Y también Jesucristo viene a destruir todos los fundamentos del reino que quiere establecer Satanás. Al responder estas acusaciones, finalmente el nombre de Dios es vindicado y el conflicto puede resolverse. Por eso es tan importante profundizar en la vida y muerte de Jesucristo, porque allí está la clave para poder desenredar todo lo que ha estado viniendo o todo lo que ha estado diciendo Satanás, de qué manera finalmente Jesucristo da respuesta a estas acusaciones y vence a Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un enemigo derrotado. Ya se ha demostrado que sus intenciones eran malas, eran egoístas, no era por el beneficio del universo, sino simplemente por llenarse él de orgullo, de vanidad, de querer ocupar una posición que no le correspondía. Y Dios le tuvo esa paciencia para permitir que todo esto que está en la historia registrado, todas las maldades, las atrocidades del pecado que han sucedido, son el testimonio, vamos a decir, irrefutable de que Satanás estaba equivocado en sus planteamientos, y Jesucristo es el mayor testimonio, la mayor evidencia de que Dios es justo, recto, es bueno, es amor,
y que quiere lo mejor para sus hijos. Como tú anticipabas, ¿no? Hay muchos textos de Romanos que están siendo sugeridos aquí en la lectura de esta semana. Justamente ahí en el capítulo 3, nosotros vemos como en un punto de inflexión ahí en ese capítulo, llegando al versículo 21, Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios. Así que esta realidad en la cual estábamos sumidos, ahí nos colocó Satanás. Quedar corto de la gloria de Dios, ese ha sido el gran logro de Satanás. Y curiosamente, él siendo un querubín que estaba en la propia presencia de Dios, que podía contemplar la gloria y la santidad de Dios, ahora con lo que él introdujo como alternativa, colocó a toda la humanidad, independientes, judíos, gentil, estábamos todos quedando cortos de la gloria de Dios. Y sin embargo, la gran respuesta es que Dios muestre su justicia, habiendo enviado a su Hijo, de lo cual la ley y los profetas ya habían dado claro testimonio de que hacia allá se conducía el plan de Dios para nosotros. ¿Cuánto hay en la ley y los profetas en donde se nos revela la paciencia de Dios con su pueblo? ¿Cuántas veces se muestran las fallas claras de parte del pueblo? Pero como Dios extiende una vez más una oportunidad, Él está a través de cómo Él establece su pacto con este pueblo, como a través de aquello todo el mundo sería bendito. Y por lo tanto, no tiene que ver solo con el pueblo. Muchos interpretan equivocadamente que tal vez el pueblo de Israel, comenzando con Abraham, parecían ser los favoritos de Dios y que recibían un trato distinto. Pero en realidad, tal como Dios los estaba tratando a ellos y ofreciéndole a ellos salvación, eso sería extensivo a todo el mundo. Ese siempre fue el plan de Dios. Por lo tanto, cuando llega finalmente Jesucristo, se revela esta justicia de un Dios paciente, dispuesto a perdonar, dispuesto justamente a tomarnos en la situación en la que estábamos, porque sin Él, como termina el versículo 23, estábamos quedando cortos de la gloria de Dios por cuanto todos habíamos pecado. Así que si nosotros le preguntamos a Satanás, muéstrame tu currículum, ¿cuál es tu principal logro? He logrado que todos pequen y estén condenados. Eso es lo único que nos puede aportar y presentar Satanás concretamente. El resto es maquillaje. No hay nada que él pueda decir, esto he logrado yo, más que la condenación al mundo. Y ahí está el contraste con la obra de Jesucristo, porque el versículo 24 dice que en esa condición que estamos nosotros destituidos de la gloria de Dios, ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, esta palabra que habla de una especie de transacción comercial, ¿no? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación, otra palabra muy interesante, el hilasterion, ¿no es cierto?, que tiene cierta alusión también al arca del pacto y el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y esto es interesante, dice, para manifestar su justicia. Hablábamos recién del texto de Juan que decía que él vino a mostrar la verdad, a dar testimonio en la verdad. Acá Pablo dice que Jesucristo viene a mostrar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Jesucristo viene a mostrar la verdad, Jesucristo viene a mostrar la justicia. Y finalmente también viene a mostrar su amor, como dice ahí en el capítulo 5, versículo 8 que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, lo que Cristo viene a hacer, juntamente con cumplir los requerimientos de la ley, porque no es que
Dios se hizo el desentendido de los requerimientos de la ley. Jesucristo viene a cumplir los requerimientos de la ley. Él cumple la ley perfectamente, Él no peca. Él cumple la ley en el sentido de que todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento respecto a Él se cumple. Y cumple la ley en el sentido de que Él es la paga por el todo pecado. lo que la ley exigía. Exactamente. Él lo pagó en la cruz. Algunos piensan, ¿por qué Dios simplemente no hizo un perdonazo, ¿no? Sin necesidad de enviar a su hijo a sufrir? Dice, ¿saben qué? Ya, perdonazo a todos los pecadores. Bueno, hacerlo así hubiese sido también una especie de darle la razón a Satanás, ¿no es cierto? Porque Satanás acusaba de que Dios no podía ser amor y no podía ser justicia. En el capítulo 6 de esta temporada estuvimos viendo de qué manera se relaciona el amor y la justicia. Y es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se manifiestan de manera plenamente. Ahí es donde se besan, digamos, donde se unen, porque Jesucristo muere por amor, pero al morir también cumple la justicia de Dios, ¿no es cierto?, que era necesario un sacrificio por el pecado. Jesucristo es el sacrificio y por medio de su sangre la justicia de Dios queda revelada. Un concepto que nos es difícil a veces comprender un poco. Y que se une un poco a esto de, ¿puede Dios, siendo todopoderoso, no hacer ciertas cosas? No podía ser de otra manera, diciéndolo, tomándome de lo que tú estás describiendo. La ley, su carácter, todo conducía finalmente a la cruz. No podría haber sido de otra manera para destrabar esto que el pecado había puesto como gran impedimento para la salvación del ser humano. No podía ser de otra manera. Dios no podía dar un perdonazo. Ya podemos agregarle a esa lista algo más que Dios no podría hacer, entendido en el contexto del estudio de esa semana. No hubiera sido moralmente correcto. Justamente. ¿no? Porque hubiese sido contrario al carácter de Dios, a su justicia. Dios cumple todos los requerimientos de su misma ley, de su carácter, de sí mismo. Él requería algún sacrificio, no porque Él se complazca del sufrimiento, sino que es la demostración más grande que Dios está dispuesto a pagar Él el precio de la salvación nuestra, lo cual es algo maravilloso, ¿no? No es que Él se gloríe en eso o se goce en el sufrimiento, en el dolor, la muerte, sino que la ley decía que el pecado llevaba a la muerte. Y Dios prefiere Él llevar esa carga para poder demostrar el amor de Dios y mostrarnos también el camino que debemos seguir. A mí me inquieta un poco cuando para explicar la muerte alguien dice, no, es parte de la vida. Porque en realidad no. Y lo podemos decir así, si es que somos cristianos, desde una determinada perspectiva, solo porque Jesucristo en efecto venció lo que es la muerte eterna. Y por lo tanto vemos la muerte biológica, el hecho de que por vejez o enfermedad morimos, pero con la esperanza de la resurrección. Tal vez en ese marco podría entender que alguien diga, ok, la muerte es parte de esta vida, de las tribulaciones de este tiempo presente. Pero como declaración absoluta, no, la muerte jamás ha sido parte de esta vida que Dios tenía en mente para nosotros. La muerte es una intrusa, ha sido vencida. La muerte eterna y definitiva la pagó Jesucristo por nosotros y por lo tanto no podemos normalizarlo como, no, si es parte de esta rutina en la que estamos. No, la muerte es algo trágico. Ha dejado de serlo gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y aún así no deja de ser triste cuando perdemos a un ser querido. Y con la esperanza que tenemos podemos, sobrellevar la realidad de la muerte, pero creo que nos hace muy mal normalizarlo y decir, sí, es parte de la vida, porque en realidad la muerte es una intrusa que ya no será más. No debemos entrar a normalizar la presencia de la muerte como parte de nuestra experiencia aquí. Qué bueno que en la cruz eso ya ha sido vencido y resuelto de una vez por todas, aunque nos tocará, si es que Jesucristo no viene antes, despedir a nuestros seres queridos o tal vez nosotros mismos bajar al descanso. Pero siempre entendiendo, nunca fue parte del plan. Esto no es parte de la experiencia que Dios nos dio al crearnos. Siempre ha sido así y creo que es mejor no normalizar la muerte como
un elemento más al cual debamos acostumbrarnos. Se nos ha ido el tiempo, últimamente ha sido la tónica que nos entusiasmamos, pero bueno, vamos a regresar revisando justamente un poco bajo esta pregunta que nos está guiando. ¿Pudo Dios haber hecho más? Ya hemos repasado las bases de lo que Él ha hecho. Vamos a explorar un poquitito cómo Dios mismo lanza esta pregunta para que nosotros podamos contestarla. Así que, queridos amigos, después de esta breve pausa regresamos junto a ustedes. Queridos amigos, estamos de regreso. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Y queremos dedicar un momentito para también retribuir algunos de los saludos que nos han hecho llegar. Como es habitual, nos llegan de diferentes partes. Tenemos desde el Ecuador Nel Vera, que envía sus saludos y nos señala aquí: los escuchamos en familia todos los sábados en la TV Nuevo Tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por apoyarnos, por acompañarnos desde allí. Igualmente a nuestra hermana Duilia Madrino, que nos saluda desde Córdoba, Argentina. Desde República Dominicana, María de los Ríos también envía sus saludos desde allá. Dios la bendiga también a la distancia. Desde Barcelona, España, nos llegan también los saludos de nuestra hermana y amiga Francisca Rivera, que nos dice: muy lindas sus enseñanzas. Y finalmente Mónica Martínez desde Zaragoza, Colombia, también haciéndonos llegar sus saludos. Así que, queridos amigos, gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros y agregar también aquí Soledad Alayo, que desde Iquique, Chile, nos hace llegar sus saludos y también pide oración por su hijita. Esperamos que Dios siga obrando justamente en la vida de ella. Estamos justamente unidos como gran familia en torno a estas grandes verdades que estamos estudiando, y qué privilegio es poder estudiar junto a ustedes. Tenemos entonces este pasaje que mencionábamos, ha dado el nombre a esta lección, que es el texto ahí en Isaías 5. Dios estableciendo una comparación con su pueblo, que es una viña. La viña como un símbolo del pueblo de Dios, como un símbolo del pueblo de Israel. Y ahora quien ha plantado esta viña quiere contarnos un poco de su historia y hacernos una pregunta. Básicamente es así: Dios planteándonos con todo lo que ya ha hecho en la cruz, habiendo expulsado al que claramente se identificaba como el príncipe de este mundo. Y recordamos ahí el texto de Apocalipsis 12, ahora ha sido echado fuera. Con todo lo hecho, este texto nos sigue haciendo sentido. Aún escrito hace mucho tiempo, nos sigue haciendo mucho sentido. Porque describe justamente a alguien que con mucha dedicación plantó la viña, cavó, le colocó paredes para protegerla, edificó la torre para custodiarla, y esperando, versículo 2, que produjera uvas buenas, sin embargo solo produjo uvas silvestres. Entonces aquí viene la pregunta, en versículo 3, ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Esta sin duda es una pregunta retórica, representa el pensamiento de Dios también. Es interesante cómo Dios representa a su pueblo con esta viña, ¿no? No me la puedo imaginar, es muy gráfico, ¿no? Una viña, acá un viñedo, a veces usamos esa palabra. Acá en Chile es común ver esos viñedos. Fui pastor en la Cuarta Región, donde es una zona donde se produce mucha uva, y era hermoso ver esos viñedos, ¿no? Todos bien cuidados, cercados. Acá dice que le hizo un lagar, le hizo la torre, ¿no? Hizo todo lo necesario para que saliese bien, ¿no?
Yo reconozco que la parte del cultivo no se me da mucho, ¿no? He tratado de cultivar cositas aquí en el patio, pero donde uno no tiene el tiempo a veces para dedicarle suficiente, a veces no he tenido muy buenos resultados, ¿no? Pero sí hay frutitos que salen, ¿no? Estuvimos sacando algunas cerezas la semana pasada, ya estamos en ese tiempo, en un momento, y entonces uno se goza cuando hay frutas, pero también uno se preocupa cuando no se dan las frutas, ¿no? Y acá claramente un terreno, una viña que debía dar frutas, que se hizo todo lo necesario, y sin embargo no dio frutos. La pregunta queda ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué corresponde hacer? Es como, bueno, nuevamente saco el ejemplo de que somos nosotros profesores, ¿no? Están los estudiantes de que a veces uno aplica gracia sobre gracia, ¿ya? No cumplió el requisito en el tiempo debido, ¿no? Dice, mira, estás perdiendo el curso porque no estás presentando esto. Ya, profesor, dame más plazo. Ok, te voy a dar un plazo más, ¿no? Pasa el segundo plazo y no se cumple. Ya, a ver, necesitas ayuda, a lo mejor no sabes, necesitas hasta a veces bibliotecas, no digamos libros, materiales, uno le muestra, mira, busca acá, busca allá, ¿no? Todo, y aún así un estudiante no cumple. ¿Qué toca hacer, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? No le va a hacer el trabajo ¿Qué uno, dice el reglamento? ya no correspondería hacerle uno el trabajo, ¿no es cierto? Claro. No sería honesto, no sería lo correcto. Entonces la pregunta es también, ¿cuántas oportunidades Dios no le dio al pueblo de Israel? Y esto lo toma, ¿no es cierto?, después Jesucristo y lo aplica claramente, ¿no es cierto?, también al pueblo de Israel. Y acá la lección se está aplicando también al mundo, ¿no? Se está aplicando al tema del pecado. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Es verdad que quizás no todos han tenido las mismas oportunidades, pero Dios justamente juzgará cada situación en vista a su contexto, ¿no? Este es un canto, digamos, el cantar, dice, de mi amado a su viña, un canto que es triste. No me lo imagino un cantar alegre, ¿no? Es un cantar triste porque Dios comienza a decir, mira, todas las veces, ¿no? Me hace recordar también ese texto donde Jesús le habla a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces no quise hacer esto, ¿no? Y esto nos recuerda un tema que hablamos también hace unas semanas respecto a que no siempre los deseos, los planes de Dios se cumplen en esta tierra. Dios tenía planes para Israel, Dios tenía planes para Jerusalén y no se cumplieron debido al mal uso del libre albedrío por parte del pueblo. No nos vaya a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Todas las oportunidades que Dios da y finalmente no se acepta a los mensajeros, no se acepta todas las oportunidades que Dios estuvo dispuesto a dar a sus hijos. Esto trae consecuencias. Isaías 5 no termina con la pregunta. Versículo 5, Dios mismo debe responder. Ahora pues dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Y nos parece una obra tan extraña, ¿no? Dejar que la viña sea consumida, que el muro quede derribado, que esta viña entonces no produzca ni siquiera cantidades que sean representativas de una buena producción. Al contrario, versículo 10 dice, porque 4 hectáreas de viña producirán solo 22 litros de vino. O sea, imaginémonos, eso no es nada. Una producción muy, muy pobre, y 220 litros de semilla producirán solo 22 litros de grano. Hay una serie de elementos que comienzan a suceder, y de esto nos rescata también Dios, porque luego se habla de una restauración que vendrá. Isaías comienza, sobre todo en los primeros capítulos, mostrando cómo su pueblo está enfermo de pies a cabeza. Todo cubierto de esta llaga maligna que es el pecado, su falla moral, el hecho de haberse apartado de Dios. Pero estos primeros capítulos finalmente terminarán con un libro que es conocido tal vez como el Evangelio del Antiguo Testamento, en donde Dios aún así
después de anunciar de que esto tendrá sus efectos, tendrá sus consecuencias, irán al exilio. Sin embargo, volverán y podrán ser una vez más plantados en la tierra. Y tristemente eso tampoco tuvo sus resultados. Y por eso es tan relevante ver cómo cuando ya Jesús viene y es rechazado finalmente igual, lo que él ahora le va a mostrar al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Tomando todas estas figuras del Antiguo Testamento, ahora nos muestra cómo Dios ya está dispuesto a llevar todo hacia un desenlace único y feliz para aquellos que están dispuestos a creer. El tiempo de establecer condiciones, el tiempo de establecer ciertos plazos, todo eso ya se ha hecho. Y debido a la cruz, ahora Dios está en condiciones, como reflexionábamos en capítulos anteriores, ya llevar estas reglas del conflicto hacia la resolución del conflicto. Porque ya ha quedado desenmascarado Satanás y ya ha quedado revelado, como leíamos hace unos momentos, la justicia de Dios. Y por lo tanto ahora vamos al desenlace. Mientras ese desenlace no ocurra, creo que todos podemos aplicar lo que estos textos nos señalan a título personal. Todavía hay tiempo de oportunidad, todavía hay tiempo de pedirle al Señor que obre esa restauración en nosotros. Porque frente a la pregunta, una vez más, ¿hay algo más que Dios pudo haber hecho? Creo que la respuesta es no. Todo el amor de Dios fue vertido y vaciado ahí en la cruz. Y por lo tanto, si queremos otra crucifixión o que Jesús venga nuevamente, la respuesta de Pablo en el libro de los Hebreos es categórica. No podemos crucificar de nuevo para nosotros mismos a Jesús. No ocurrirá una vez más ese momento porque no es necesario. Jesús ya manifestó el todo del carácter y del amor de su Padre. Y por lo tanto, vivimos en tiempos muy solemnes en donde ya se requiere una decisión de nuestra parte. Me impresiona un poquito este actuar de Dios, dando tantas oportunidades, ya actuando a favor de nosotros, enviando a su Hijo. Algunos podrían decir, bueno, ya envió a Jesucristo, Jesús ya desenmascaró a Satanás. ¿Por qué estamos todavía acá? Bueno, justamente porque todavía sigue dándonos oportunidades. Todavía hay un anuncio que hay que hacer al mundo respecto a la oportunidad de salvación. Y el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que la mayor cantidad de personas puedan acceder a los beneficios que la cruz está dando, que es la salvación, vida eterna. Por lo tanto, esta seguidilla de oportunidades, este tiempo de gracia que Dios ha manifestado y que aparece representado también allí en la viña, también en la parábola que vamos a revisar, muestra que Dios siempre ha dado todo tipo de oportunidades y las sigue dando ahora. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión al respecto. Y el Señor nos invita a tomar la decisión correcta antes que sea demasiado tarde. Así es. Podemos ir viendo, adelantando un poco, lo que es esta parábola justamente en el capítulo 21, ¿no es cierto?, de Mateo. Tenemos aquí la parábola de los labradores malvados, a contar del versículo 33. Podemos dejar un poco desarrollado de qué se trata y analizaremos con más calma en el siguiente bloque. Versículo 33 dice, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. O sea, Jesús está resumiéndonos Isaías 5. Claro, en referencia directa. Sí, es muy directa. La arrendó, aquí ya hay algo nuevo. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero.
vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? En ambos casos hay una pregunta. En Isaías 5, ¿pude haber hecho más? Ahora pareciera de que esa pregunta está clara. Dios ya ha hecho todo. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con estos labradores malvados? Yo ya he hecho todo. De hecho, envía 2 veces a este grupo de siervos y envía una tercera vez a su hijo. Él ya ha dado todo. Por lo tanto, ya la pregunta no tiene que ver con él. Digámoslo así, en el contexto del gran conflicto, el carácter de Dios ya está claro a esta altura. Esperaríamos. Por lo tanto, la pregunta es ahora, ¿qué haremos con estos labradores? Y nuevamente se abre la pregunta al público. Jesús está rodeado de gente y todos quedan naturalmente ahí pensando cuál es la respuesta. Jesús mismo les ayuda respondiendo, pero es curioso porque el versículo 45 señala, al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Ellos se dieron cuenta cuál había sido el rol que Dios había esperado de ellos y que lamentablemente no lo cumplieron. Bueno, esta pregunta también queda lanzada a cada uno de nosotros. ¿Qué se espera habiendo visto todo lo que Dios ha hecho de nosotros hoy? Tal vez podemos contestar esto y mucho más en el siguiente bloque. Así que, queridos amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes. Hola amigo, no importa si eres ateo, agnóstico o religioso, reflexionar sobre el propósito de la existencia humana siempre será de gran importancia. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Evidencias, donde encontrarás sin prejuicios el plan que Dios tiene para ti. Es por eso que queremos invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla, o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. La haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Estaremos esperando por ti. Queridos amigos, estamos ya de regreso al último bloque de este episodio. Acabamos recién de leer esta parábola. Hay una pregunta que queda lanzada ahí, pregunta que probablemente no nos deje indiferentes. Los sacerdotes, los fariseos entendieron esta parábola debido a las responsabilidades directas que ellos tenían. Había una relación muy clara de ellos respecto al pueblo. Ahora esto se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado respecto al mundo, respecto al rol de los hijos de Dios en el mundo. Así que también tenemos una responsabilidad allí. Pero en el contexto, ¿no?, de esta lección, ¿cómo entender ahora que esta pregunta ha mutado un poco? Ya no es si Dios ha hecho, sino ¿qué hacemos entonces ahora con estos que pareciera constantemente están rechazando? Porque ¿qué representan estos siervos o finalmente el hijo en esta parábola? Hay ciertas coincidencias y ciertas diferencias entre ambos relatos. Sin duda están conectados. El inicio de la parábola es literal, casi copiar-pegar de lo que hay en Isaías. Sin embargo, allá el juicio es sobre la viña y aquí el juicio es sobre los labradores. Hay más elementos. De hecho, es como que decir, bueno, esta historia que comenzó allá ahora se ha desarrollado. Porque ahora entendemos por qué la viña no produjo. Exactamente, ¿no? Una cosa así. Entonces, hay varios elementos involucrados. Me llama la atención que Jesús, bueno, Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías y acá Jesucristo, somete este juicio al público, por así decirlo, a su audiencia, lo cual nos recuerda este elemento que algo mencionamos la semana pasada, este elemento de transparencia en los juicios de Dios. El gran conflicto debe resolverse cuando no haya dudas o cuando se haya aclarado que las acusaciones de Satanás eran falsas. Cuando se muestre la justicia de Dios, ya dijimos que Jesucristo vino a mostrar la justicia. Cuando haya una demostración clara de la justicia y del amor de Dios que responda a las acusaciones de Satanás,
Entonces ahora sí se puede resolver el conflicto. El conflicto, dijimos, no es algo que se va a resolver con fuerza, con poder, no es una cosa que se va a resolver a través de una batalla literal, sino a través de la respuesta a estas preguntas. Estas preguntas, de alguna manera, van a resumir lo que el universo necesita responder, porque noten que Dios hace la pregunta y finalmente la audiencia tiene que responder. No es que Dios deje el juicio a las criaturas, pero más bien Dios dice, miren, yo ya hice todo lo posible, ya se dieron todas las oportunidades. Ustedes dirán, ¿no? Pero no es que Dios esté sacándole el peso a la decisión, sino que Dios está dando toda la evidencia, toda la demostración necesaria para decir, bueno, es momento ya de actuar, es momento de poder emitir un juicio. Y el universo tiene que, de alguna manera, entender que Dios está actuando con justicia. Dios está actuando de la manera adecuada, correcta, cosas que a veces quizás no se pueden entender. Nosotros no vemos toda la evidencia. En el cielo se está viendo toda la evidencia, por eso creemos que hay un juicio en este momento en el cielo, previo a la venida. Nosotros creemos que ese juicio preadvenimiento es donde estas criaturas, este concilio celestial, estas criaturas angelicales, representantes de todos los mundos, hemos hablado de eso previamente, es allí donde se está revisando toda la evidencia de lo que Cristo hizo, no solamente por su pueblo, sino por cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros creemos que se están pasando nombre por nombre, revisando la evidencia de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y el propósito del juicio es poder darnos salvación. Pero está claro, y que, digamos, estas preguntas que se presentan tanto en Isaías 5 como en Mateo capítulo 21, nos está demostrando que la respuesta es, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Está claro que la viña debe ser cortada, debe ser derribada, y está claro, ¿no es cierto?, que estos labradores no pueden seguir ya realizando este trabajo. Sabemos que esto está dado en el contexto del pueblo de Israel, ¿no? Y la misión que tenía Dios, toma el reino, se lo pasa a los gentiles, ese es un tema interesante, pero que también nos muestra que en algún momento también se acabará el tiempo que Dios ha dado a cada uno de nosotros respecto a la luz que ha recibido, respecto a los llamados, las constantes invitaciones que nos está haciendo. Hay un tiempo de gracia, pero ese tiempo de gracia se acaba. Y eso, digamos, nos muestra que finalmente, para que el nombre de Dios sea vindicado y Satanás sea del todo, o sea, el mal sea erradicado, Satanás sea destruido y el mal desaparezca del universo, Dios tiene que dar toda la evidencia necesaria de que Él hizo todo lo que pudo haber hecho. Y nosotros creemos que a partir de todo lo que se nos muestra, aunque no vemos toda la evidencia, Dios nos dice, mire, yo hice todo. Dios nos asegura que Él ha hecho todo lo posible para poder salvarnos, para poder liberarnos, ¿no? Y entonces queda esa pregunta retórica, bueno, ahora, ¿qué toca hacer? Y Apocalipsis en parte nos da esa respuesta, ¿no? Sí, en Apocalipsis 15 es uno de los textos que se nos invita aquí a leer en el día jueves, para quienes están siguiendo la guía de estudios, Apocalipsis 15:3. El 3 no está en un vacío, evidentemente el capítulo tal como está subdividido para nosotros comienza ahí en el versículo 1, pero siempre es bueno recordar. El texto se escribía de corrido cuando el apóstol Juan lo escribió, y por lo tanto lo que va terminando en la sección anterior, que es este doble juicio que hay hacia la tierra. Por un lado la vendimia de las uvas y por otro lado la cosecha para luego ser guardado en el granero de Dios. Finalmente ese es el trasfondo para entender lo que ocurre aquí en lo que es nuestro capítulo 15. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles, que tenían 7 plagas, las últimas. O sea, hubo plagas antes, que son las trompetas, estas son las plagas últimas, esas eran plagas preliminares a lo largo de la historia, estas serán las que ocurrirán al final de la historia del mundo. Y en estas plagas se ha consumado el furor de Dios. Hablar de plagas, si bien el número no coincide, pero es una clara alusión a las 10 plagas de Egipto.
Y en esas 10 plagas de Egipto el resultado fue que tanto Faraón como el pueblo egipcio, como también el propio pueblo de Dios, conocieran que Jehová era Dios. Por sobre los dioses de Egipto, que ya hemos visto, eran demonios disfrazados, ¿no es cierto? Entonces, como resultado de aquello, ellos salen de Egipto, cruzan el mar, y luego viene este cántico, ¿no es cierto?, en donde las mujeres con panderos, etcétera, guiaron una alabanza de victoria. Bueno, ese es el trasfondo. Y lo que vemos aquí es exactamente lo mismo. Tenemos las plagas, versículo 2 ahora, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés. O sea, nuevamente una clara alusión al Éxodo. Han superado esas plagas de la historia, han superado las que serán también estas plagas, pero ya se les muestra victoriosas habiendo cruzado este mar, y por lo tanto cantan este cántico de victoria. ¿Y por qué es un cántico de victoria? ¿Qué es lo que constituye la victoria de ellos? Y básicamente es que Dios ha sido justo en sus juicios. Por eso hay victoria. Y por lo tanto leemos ahí el versículo 3. Cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Por lo tanto, la victoria no es algo restringido solo a un grupo en particular. Sin embargo, lo que ocurre con este grupo de los redimidos es lo que ha repercutido en todas las naciones. Todas las naciones han estado expectantes de qué hará Dios frente al problema del pecado. ¿Qué hará Dios respecto a la bestia, que, como ya veíamos en un capítulo anterior, ha recibido el poder y autoridad de parte del dragón, que es el archienemigo, que lo vemos desde el Génesis actuando? Por lo tanto, ellos cantan, y no cantan loores a logros humanos. El centro de atención no es qué logramos nosotros. Se nos invita a la obediencia, se nos invita a la lealtad, se nos invita a abandonar el pecado, a buscar a Dios y su justicia, a permitir esa obra transformadora de Dios a través de su Espíritu. Pero al final de todo, lo que estamos alabando no es ese logro humano, por decirlo así. Lo que se está alabando es que quien ha hecho posible esto es la justicia de Dios. Ese es el motivo de esta alabanza. Ahí radica realmente la victoria. Y por lo tanto, una vez que Dios ha hecho todo, vemos que lo que corresponde para quienes han sido redimidos es simplemente agradecer y reconocer que todo ha sido gracias a Él. Me llama la atención y me hace mirar hacia atrás esto. Dios, antes de ejecutar sus juicios, porque estamos justo antes, ¿no?, de la ejecución de las 7 postreras plagas, que son los juicios sobre esta tierra. Pero antes de ejecutar sus juicios, ya ha sido demostrada su justicia. Eso es como un principio que está a lo largo de toda la Biblia. Dios nunca va a ejecutar sus juicios sin antes haber dado primero advertencias y haber dado evidencia de que lo que Él está haciendo es lo que corresponde hacer. Recuerdo a Abraham, lo hemos mencionado también, quedó claro en ese diálogo en Génesis capítulo 18 que lo que Dios iba a hacer era después de haber visto todas las opciones, después de haber considerado todos los factores, ¿no? En este caso, la cantidad de justos que estaban ahí será suficiente como para poder dar una oportunidad más a estas ciudades. Y queda claro que no. Y así, en varias oportunidades, antes que Dios ejecute su juicio, Él, vamos a decir, va a quemar todas las posibilidades, ¿no? Va a gastar todos sus cartuchos buscando las oportunidades, y por lo tanto va a ser evidente para todos que Dios está actuando con rectitud y justicia. Nos cuesta a veces entender esta extraña obra, ¿no?, que se describe, que es el juicio de Dios.
pero sí podemos tener la confianza de que Dios no va a ejecutar sus juicios hasta que todo el universo esté claro, esté convencido de qué es lo que corresponde hacer. Aparece antes de las plagas esta declaración: justos y verdaderos son tus caminos, en el versículo 3 del capítulo 15, y aparece también después, ¿no? Después de haber ejecutado, dice, ahora voy a ejecutar mis juicios. Todos están de acuerdo, hay un consenso universal de que deben ser ejecutados, y después de ser ejecutados los juicios, vuelve a repetirse este consenso en este maravilloso capítulo, ¿no? Que ha inspirado canciones como el Aleluya de Händel, ¿no? Está basado en este capítulo, donde nuevamente se ensalza la justicia de Dios. Dice el versículo 1, después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, etcétera, ¿no? Sí. Podemos seguir leyendo, pero nuevamente queda claro, no hay ningún tipo de duda de que la justicia de Dios ha sido manifestada de una manera plena a través de estos juicios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino. Jesucristo demostró quién es verdaderamente Dios, y por lo tanto ese sacrificio hace posible que finalmente Dios pueda exterminar el mal y pueda ejecutar sus juicios, respetando las libertades que Dios ha dado a cada uno, pero también actuando en consecuencia a ello, ¿no? Si cada uno ya tomó una decisión, ya sea en pro de la justicia, en contra de ella, eso le lleva a Dios a tener que actuar. Y finalmente nos muestra que incluso ese juicio, incluso esa acción que a veces es descrita como resultado de la ira de Dios, no está desprovista de su carácter de amor, porque Dios dio todas las oportunidades y finalmente Dios está librando de su, vamos a decir, de su tortura, de su sufrimiento a estas criaturas que decidieron no ser parte de la gracia de Dios. Dios respeta esas decisiones y finalmente, para que ellos no sigan viviendo en esa condición de pecado, finalmente también ellos son juzgados y van a ser exterminados, según lo que la palabra de Dios nos cuenta, en aras del mismo amor y misericordia que Dios tiene por esas criaturas. Y finalmente permite que al final del tiempo Dios pueda ejecutar sus juicios con la clara certeza, con la clara comprensión de que Dios ha dado todas las oportunidades, Dios ha hecho todo lo necesario, todo lo posible para salvar a cada criatura de este mundo. Todavía hay oportunidad. Si tú todavía no has aceptado a Jesucristo, este es el momento de hacerlo. Aprovecha, toma la decisión, toma la gracia de Cristo para que tú puedas también ser parte de este grupo de redimidos que finalmente cantará y alabará a Dios por su justicia y por sus justos juicios. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre actúas para nuestro beneficio, que tú actúas con justicia, con amor, y que incluso al final demostrarás tu gracia al exterminar del todo el mal que hay en este mundo. Señor, queremos que eso ocurra pronto, queremos que regreses, pero tú no lo haces mientras haya oportunidad para que algunas otras personas te conozcan y también decidan seguirte. Si hay alguien, Señor, que en este momento necesita tomar esa decisión, te pido, Señor, que les hagas comprender, que toques su corazón y que puedan decidir ellos también ser parte de los redimidos al aceptarte como su Señor y Salvador. Bendice a cada persona que está escuchando, te lo pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias, amigos, también por habernos acompañado en esta oportunidad, y sin duda queda abierta la invitación de aceptar la justicia de Dios y también aceptar la invitación a un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.